Muy buenas tardes, bienvenidos a la Masonería en Acción, un programa de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Quiero darle la bienvenida al querido subsecretario de Cultura, el señor Sebastián Esfrisa. Muy buenas tardes, bienvenido Sebastián. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Buenas tardes a Noelia y a toda la audiencia que nos está escuchando. Buenas tardes, Sebastián, contanos un poquito. Hoy tenemos un programa muy cultural, como siempre. Estoy muy agradecido a la audiencia, que es creciente en cuanto al número, pero sobre todo que es creciente en cuanto a la participación. Están cada vez más involucrados y los mensajes son cada vez más complejos y más interesantes, ¿no? Vamos a contar con realmente la presencia de un especialista en la materia, ¿no? Jorge Ferronato, seguramente conocido por todos los docentes, que es un historiador. Bueno, después te voy a dejar a buscar la presentación, pero que va a tratar de un tema que a nosotros nos importa mucho. Vos hace un ratito dijiste que hoy era un programa especialmente cultural. Yo diría que es más bien un programa especialmente de reflexión, a diferencia de otros, no tan informativo, aunque hay mucha información como siempre, pero hay algunas cosas sobre las cuales tenemos que pensar juntos. El profesor Jorge Ferronato nos va a hablar de educación, virtualidad y pandemia, que como la audiencia sabe muy bien, son tres cosas que nos ocupan mucho a la masonería. O sea, la educación nos ocupó siempre. La pandemia desde ya estamos trabajando muy duro desde que comenzó y allí también tenemos novedades que vamos a compartir. Y después está este punto de virtualidad, que como todos los hermanos saben, las hermanas también, la audiencia ya porque nos conoce, nos afecta a nosotros como a todo el mundo, porque nos impide reunirnos para hacer los trabajos como estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y esto que nos pasa en la masonería pasa también, por supuesto, en el ámbito educativo y en tantos otros, ¿no? Laboral y etcétera. Es decir, estamos obligados a repensar prácticamente todo. Y bueno, un poco de esto nos va a hablar el profesor Ferronato, pero bueno, también hay algunas noticias sobre las cuales meditar y yo quisiera solo mencionar una antes de dar paso a nuestro invitado, y es que, como vos sabés bien, desde la Subsecretaría de Cultura y en general desde la Gran Logia, siempre ponemos el énfasis en dar noticias que son noticias constructivas, por decirlo de algún modo, ¿no? E incluso en los momentos más difíciles es encontrar el modo, la vuelta, la mirada, la perspectiva de algo que pueda ayudar, que pueda contribuir. Esta semana podríamos decir que hubo una especie de excepción en nuestras comunicaciones, porque tuvo que haber un comunicado de la Gran Logia sobre un atentado, digámoslo, que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca hace 2 días, en la sede partidaria de un partido político. Uh-huh. Felizmente no hay que lamentar heridos ni muertos, pero la cuestión tuvo una magnitud considerable, la onda expansiva se sintió fuerte. Y bueno, allí la masonería argentina, nuestro muy respetable gran maestre, emitió un comunicado recordando algo muy claro, que es que entre las proclamas que estas personas, quienes hicieron el atentado, distribuyeron, había frases muy fuertes que, como dice nuestro comunicado, que invito a la audiencia a leer porque está publicado en nuestras páginas oficiales, recuerdan lo peor de la violencia política en nuestro país. Entonces, en este momento, que es un momento, bueno, justo nos agarra hoy en el medio del confinamiento más duro, ¿no? Más duro que las semanas anteriores, pero aún así, en todo este año y lo que llevamos de que estamos todos en casa y todo, vemos nosotros también crecer discursos de intolerancia, a veces discursos de negacionismo incluso, ¿no? Y es muy importante que mantengamos la calma, es muy importante que conversemos sobre esto, pero también que digamos con firmeza algo que para la masonería está muy claro, y que es: hay un límite. El límite es justamente la intolerancia, el fanatismo y por supuesto la violencia. Son 3 cosas con las que no vamos a negociar nunca y que no vamos a aceptar nunca. Entonces, esta especie de negacionismo, si vos te fijas, los movimientos totalitarios comienzan así, ¿no? Negando algo, qué sé yo, el calentamiento global,
postulando que la Tierra es plana, lo que vos quieras, ¿verdad? Negando en este momento la crisis sanitaria, lo que fuera. La pandemia. La pandemia. La pandemia. Hace 150 años negaban la fiebre amarilla. Claro. Y luego sobre ese negacionismo que está suscitado por la ignorancia, se suben sectores de la sociedad que evidentemente son intolerantes, que no han reflexionado lo suficiente sobre lo dañino del fanatismo, y se empiezan a generar discusiones e intercambios que son verbales o escritos, pero que van creando el clima, por decirlo de alguna manera, para que ocurran cosas como la que tenemos que lamentar, que ocurrió hace 2 días, y vos recordarás que hace unos meses ocurrió incluso frente a la Gran Logia de Argentina, sí, ¿no? Donde por también supuesto. Un grupo sí. de personas que antes de manifestar se reunieron allí para protestar contra la Gran Logia, como si nosotros fuéramos responsables de no sé qué cosa, ¿verdad? Pero en definitiva, hoy para mí en lo personal es muy importante decir esto. La masonería como institución libre pensadora acoge, acepta el diálogo con todo el mundo, excepto con el fanatismo, con la intolerancia y con la violencia. Esos son los 3 puntos que son límite, ¿no? Allí no llegamos, y allí diría, no dialogamos, sino que combatimos. Por supuesto, digo combatimos con las herramientas que son las herramientas de la palabra, de la ley y de la reflexión. Entonces también es una invitación a la audiencia que se sume con nosotros a pensar en estos procesos, ¿no? Cada uno de nosotros nos ha tocado vivir de manera distinta, por razón distinta, a veces de intolerancia creciente, de maltrato en el uso de la palabra, etcétera, y a tomárselo muy en serio y a contribuir no respondiendo con la misma moneda, a contribuir con trabajo, con reflexión, con calma, con espíritu colaborativo. Todo esto tiene mucho que ver con la educación, por supuesto, que es un tema que es central para nosotros, porque es la educación la que te va a dar las herramientas para poder hacer esto, para poder hacer un uso cívico de la palabra, y de allí que para mí es tan importante hoy la presencia del profesor Ferronato. Bienvenido, Jorge, muy, muy, muy agradecido que estés hoy aquí. Es muy importante para nosotros escuchar lo que tenés para decirnos. Por favor, Sebastián, es un gusto, y estaba escuchando atentamente tus palabras y me emocionan porque coincido plenamente, ¿no? La violencia y el fanatismo no llevan nunca a ningún camino sano, puro, a ningún camino de progreso. Siempre llevan a generar mayor conflictividad y grandes desgracias, grandes tragedias se produjeron como producto de aquellos que creían tener la verdad absoluta. Tal cual. El diálogo, ¿no? Tan importante, el escucharnos hoy. El diálogo, la buena actitud, que hace tanta falta, ¿no? La buena actitud, la colaboración, la fraternidad, la solidaridad. Querido profesor, cuéntenos usted cómo está viviendo este momento. No es la primera vez que pasan estas cosas en el mundo, en la historia, en nuestro país. Bueno, la masonería tuvo mucho que ver y mucha influencia en el siglo XIX en un hecho similar al que está pasando acá, ¿no? De hecho, hay un cuadro de Blanes muy importante, donde está reflejada una dama muerta, con su seno al aire, con su bebé tratando de mamar vivo, y en el catre su marido muerto por la peste amarilla, por la fiebre amarilla, y en la puerta la presencia del primer gran venerable maestro Roque Pérez, y al lado el doctor Argerich. La masonería tuvo mucho que ver en el auxilio y en la ayuda en aquellos tiempos aciagos de mediados de la década del 70 en Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, que costó un porcentaje de un 30% de la población fallecida en un lapso muy, muy corto, ¿no? Y cuéntenos cómo transita estos días entonces. Bueno, estamos reflexionando, observando qué es lo que pasa. Yo creo que también tenía razón Sebastián cuando decía que nosotros
nosotros tenemos que tener esperanza, por un lado, y por otro lado hacer caso a los expertos, a los científicos, que nos están alertando de determinada situación que es mundial, y en consecuencia, bueno, hay que prestar atención en estas reflexiones que los científicos hacen, ¿no? Con respecto al cuidado, al lavado de manos, a no salir. Bueno, yo sé que es duro, ¿no? En educación, por ejemplo, estamos atravesando una crisis agravada por la pandemia, que se amortigua un poco por las nuevas técnicas que se aplican a partir de la enseñanza virtual, que no es lo mismo, es importante hacerlas, pero no es lo mismo la enseñanza virtual que el aula, la presencia, el diálogo entre el maestro y el alumno, no es lo mismo. No. Eso no quiere decir que la virtualidad no sirva, al contrario, la virtualidad vino para quedarse, la virtualidad vino con mucha potencia y es una herramienta, un instrumento muy útil para la educación, un complemento. Y yo creo que, como dije recién, vino para quedarse. Nunca más va a haber una normalidad como la que vimos, al menos como la que vi yo cuando era niño. Ahora empieza una nueva forma, una mixtura entre virtualidad y presencialidad, que yo creo que va a ser muy importante y que va a posiblemente corregir las crisis y los viejos problemas que venía arrastrando la educación argentina, por ejemplo. O sea, le ve el lado positivo a Sí, esto, sí. ¿no? Sí, sí. Lo negativo son las muertes. Claro que sí, eso. Eso es terrible. Eso no tragedia. podemos, Es una tragedia. es una tragedia y bueno, habrá que escuchar más, como decía usted, la ciencia y todo esto Mire, que nos vienen sí, alertando. Sí. Y que yo soy Sí. vecino de una ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ah, conozco, sí, muy linda. Muy linda ciudad, Muy tiene linda, 68.000 habitantes. Bueno, en un año tuvimos más muertos que toda la ciudad completa de Mercedes. Qué bárbaro. Eso es una muestra gráfica de la tragedia que estamos viviendo. Es como si hubiese desaparecido toda la población de Mercedes, que es una ciudad grande, una ciudad importante. Que también fue creciendo. Yo he conocido Mercedes de más chica, digamos, que era muy campo, pasando Luján, Sí, que íbamos a los sí, pueblos. sí. Sí, no, me acuerdo mucho de eso. siendo una ciudad también con mucha ruralidad. Es la puerta de la Pampa Húmeda, ahí Claro. empieza la Pampa Húmeda. Nuestros bisabuelos pasaron por ahí, algunos se quedaron, otros siguieron para el oeste, para colonizar esas tierras que después nos dieron tanta satisfacción, ¿no? Claro. Pero la ciudad es muy importante, una ciudad, una urbe que tiene tribunales muy importantes. Bueno, es una ciudad hecha y derecha. Pero es como si hubiese desaparecido en mi imaginación y me da una angustia enorme, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Si me permitís una Sí. pequeña interrupción. Sí, claro. Jorge, por supuesto te llamamos para hablar de educación, pero más que para hablar, digamos, para reflexionar. Y hay algo que acabas de decir que a mí me toca muchísimo y que me parece muy valioso, justamente como método, ¿no?, de pensar. La imagen que acabas de decir, ¿no? Imaginamos una entera ciudad, por ejemplo, en la que vos vivís, desaparecida, ¿no? Todos esos son los muertos. Y no es menor la cosa. Cuando uno baja de la abstracción, por decirlo de algún modo, y creo que esto, después me corregirás, Jorge, se toca con la cuestión de la presencialidad que mencionabas antes, ¿no? Cuando uno baja de la abstracción del número y, por ejemplo, mira alrededor su vecindario, su ciudad, su pueblo, y dice, bueno, equivale a la desaparición de todo esto. Exactamente. Bueno, ahí hay una emoción en juego que, si uno le suma la atención, el prestar atención a lo que los especialistas y la comunidad científica dice, bueno, ahí tenemos la unión del intelecto y de la emoción, que hace que realmente tomemos conciencia ciudadana del momento que estamos viviendo. Entonces, claro que te invitamos para hablar de educación, pero bueno, te agradezco esta reflexión y por supuesto te escuchamos ahora, tal vez para ver cómo esta cuestión de la presencialidad, entre otras cosas, ha afectado, o cuál es tu opinión al respecto, y sobre todo
este tránsito entre la escuela, la universidad, etcétera, que sabemos que es un tema que te ocupa y del que sos especialista, ¿no? Sí. Brevemente me gustaría, a ver si puedo hacerlo en 3 minutos. Si ustedes me permiten hablar 3 minutos, sí, claro que 200 años de historia, en 3 minutos. Es algo absolutamente subjetivo, arbitrario, pero voy a tratar de hacerlo, con relación a la educación. Relación a la educación y relación a la masonería. Y con relación a la masonería. Vamos a tomar el principio del siglo XIX, 1802. Un señor, hijo de una familia muy rica, pero muy rica, tal vez la más rica de la ciudad de Buenos Aires, vuelve de España unos años antes con el título de secretario del consulado a perpetuidad firmado por el rey Carlos IV. Se llamaba Manuel Belgrano. Manuel Belgrano en 1802 se pelea con toda la élite de Buenos Aires cuando funda 2 colegios de niñas y señoritas. Y expresa en el diario que el progreso de las sociedades se va a notar y observar según el progreso educativo de la mujer. Vaya si eso no es pionero, no es vanguardia, no es revolucionario. Manuel Belgrano, masón, va a ser el primero en pensar en escuelas de niñas y señoritas en este territorio que todavía no se llamaba la Argentina, sino que era el virreinato del Río de la Plata. Y él tenía un cargo a perpetuidad, que cuando vinieron los ingleses en 1806 y 1807, él dejó ese cargo a perpetuidad para enrolarse en las fuerzas de la Reconquista, para enrolarse para expulsar a los ingleses. En 1813, el Cabildo de Buenos Aires le otorga un premio al mismo Manuel Belgrano, 40.000 pesos, pobre Manuel Belgrano, ¿no? Generalito improvisado que lo mandan a bailar con la más fea, lo mandan primero a Paraguay, a debatir con el dictador Francia, Rodríguez de Francia, y luego al ejército del norte, un ejército de desarropados, un ejército sin disciplina, un ejército que no sabían ni por qué combatían ni para qué combatían, y ahí va al norte y hace una proeza Belgrano, que es la batalla de Tucumán, la batalla de Salta y el éxodo jujeño. Cuando vuelve a Buenos Aires, le dan un premio de 40.000 pesos. 40.000 pesos, era muchísimo dinero, y él lo rechaza, y Cabildo le da un premio de 40.000 pesos. Lo rechaza porque él dice lo que hizo con honor, sintiéndose que era su deber, no merece recompensa, pero que con esa plata se formen 4 escuelas. Pero no termina ahí, les manda un reglamento de cómo tienen que funcionar esas escuelas. ¿Y saben cuáles eran los 4 puntos de ese reglamento? Que tenía que tener pocos feriados, que tenía que tener altísima calidad, que esa calidad iba a ser exhibida en exámenes públicos, donde lo mejor de la sociedad podía asistir para ver el progreso de los alumnos y de los maestros, y que los maestros tenían que ser bien retribuidos. Extraño, 1813. Seguimos adelante un poquito. Sí. La masonería reconoce siempre a Sarmiento como... No, está Belgrano antes que Sarmiento. Está Belgrano, Manuel Belgrano, antes que Sarmiento. Sarmiento nació en 1811. Pero Sarmiento empieza después. Y Sarmiento a los 15 años es maestro sin haber ido prácticamente nunca a la escuela regular. Nunca. Un autodidacta que fue auxiliado por su tío, un clérigo de Cuyo. Sarmiento va a influir, pero en forma muy importante en la educación argentina, sobre todo en la educación primaria. Y va a ser el promotor de la ley 1420. Yo siempre digo, la más hermosa de todas las leyes que hayan salido del Parlamento. La ley 1420, por la cual la educación
dejaba de ser dogmática, se convertía en laica, en libre y en universal. Extraordinario. Gran avance. En esa ley 1420, cuando empieza a funcionar, cuando empieza a desarrollarse, genera una nueva conciencia social, genera nuevos ciudadanos. Los hijos de los genoveses semianalfabetos, de los gallegos de todas las Españas, o de los españoles de todas las Españas, los italianos de todas las Italias, los rusos de todas las Rusias, se educaban acá. Los padres analfabetos o semianalfabetos, los hijos iban a la escuela. Y luego vino la ley más importante universitaria, que es la reforma universitaria en la época de Irigoyen, donde ahí se produce el hecho de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. El padre genovés semianalfabeto, el hijo tenía el título de doctor. Imagínense la emoción y el orgullo de ese padre. Un labriego que tenía las manos callosas, su esposa lo mismo, trabajando la tierra, y el hijo llegaba a ser doctor. Esa era la Argentina del progreso. Esa era la Argentina que había proyectado la masonería. Esa era la Argentina donde las panaderías y los establecimientos en los pueblos se llamaban la victoria, el progreso, la gloria, el triunfo, porque había toda una esperanza que con el esfuerzo, que con el sacrificio, con el trabajo se podía llegar a construir un futuro mejor. Y así fue. Y así fue. La masonería tiene un rol muy importante en la educación argentina en el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX hasta todo el siglo XX. Pero dejemos esta historia. Yo quería contar esta historia para situarnos en algún momento, porque algún momento nuestra Argentina fue un país venturoso, un país donde la gente venía con esperanzas. Era el país de las esperanzas. Millones de europeos cruzaban el Atlántico sin saber bien dónde quedaba. Sabía que iban al fin del mundo, escapados del fanatismo que ustedes hablaban hace un rato, escapadas del fanatismo, de las verdades absolutas, de las guerras de religión, de la pobreza extrema, de la diversificación social que los ponía en un lugar al bisabuelo y quedaba el bisnieto en el mismo lugar. Vinieron a la Argentina y crecieron, trabajaron, se esforzaron. En 5 años tenían casa propia. A los 10 años, 15 años, su hijo ya era universitario. Una Argentina próspera. En los años últimos, la educación sufrió un retroceso enorme. Y el principal retroceso que sufrió la educación en los últimos años, los últimos 20 años, por poner una fecha, fue la mediocridad. Fue terminar con el mérito. Sí. No generar el esfuerzo para lograr el conocimiento. Entonces, por ley se aumentaron las matrículas, se puso obligatoria la escuela media. Pero lo que no puede ser obligatorio por ley es que el niño o el joven adquiera el conocimiento. Y entonces estamos en un problema muy grande. Hoy está muy extendido el sistema medio, muy extendido. Pero eso no significa que el producto que elaboran tenga los saberes suficientes como para poder lograr lo que se lograba hace 100 años atrás. Un ascenso social meritorio, con esfuerzo. La escuela media está atravesando una crisis enorme en Argentina desde hace por lo menos 20 años. Sí. Hace 15, un ex rector de la Universidad de Buenos Aires, un científico, un médico extraordinario llamado Guillermo Jaime Echeverri, escribió un trabajo que es muy actual, La tragedia educativa. La tragedia educativa. ¿Y sabe qué habla ese libro? De obviedades. Describe con precisión obviedades.
no se le debe criticar y pegar al maestro. Los alumnos deben obedecer determinadas reglas de juego. Tienen que leer al menos 2 horas por día. Tienen que hacer las tareas en su casa. Tienen que tratar de esforzarse. Tienen que dar exámenes para tratar de comprender en qué nivel están de conocimiento. Nada de eso sucede. No. Nada de eso sucede. La escuela media está atravesando una crisis muy grande. Es cierto que una ley que intentó ser beneficiosa está vigente y es la obligatoriedad de la escuela media. La obligatoriedad. Todo joven adolescente en Argentina tiene obligación a ir a la escuela. Ahora, lo que no puede resolver la ley es que el 42% de los alumnos que inician el primer grado no terminan el secundario. El 42% no termina el secundario. Lo que no puede resolver la ley es que las demandas crecientes de la escuela media, de la escuela primaria y la escuela media, de la escuela en general, se han transformado por problemas asistenciales. Muchos chicos van a la escuela a comer. Exacto. Porque si no, no comen. Exacto. Y esto es gravísimo. Sí. Las escuelas no fueron creadas para comer. No. Es otro problema. Está bien que lo hagan, pero estamos llegando a un límite tremendo, tremendo. Estos nuevos sectores sociales que se incorporaron a la escuela media, se incorporan a la escuela media para tratar de ascender socialmente, pero resulta ser que los programas de la escuela media y la técnica de la escuela y los mecanismos propedéuticos de la escuela media son expulsivos. Por eso se dan estos fenómenos enormes, estos guarismos enormes de abandono. Pero si como esto no fuera grave, la escuela media no prepara ni para la universidad ni para el trabajo. Sí, lo no vivimos. prepara ni para la universidad ni para el trabajo. Para salir de este problema que no terminaba en la escuela media, se inventaron un sinnúmero de programas, cientos de programas diferentes. Cada provincia tiene al menos 10. Por la cual flexibilizaron absolutamente todo. Sí. De 5 años lo transformaron en 1,5, en 2,5. Unificaron materias y fundamentalmente bajaron la calidad y el nivel. Y a partir de ahí hay muchos jóvenes que han adquirido la escuela media, han terminado la escuela media, pero no tienen los saberes suficientes como para poder conseguir un trabajo de calidad, un trabajo que los represente, un trabajo que los lleve por un camino digno. Estamos en una crisis. Yo creo que la masonería, así como lo hizo a principios del siglo XIX, así como lo hizo a mediados del siglo XIX, y así como lo hizo en 1918 con la reforma universitaria, tiene que hoy, más que nunca, poner sus cuadros a trabajar para contribuir a esclarecer este problema y tratar de frenar esta crisis. Si nosotros tenemos que un niño hace 12 años atrás empezaba primer grado y tomamos los últimos 2 años del 2021 y 2020 de pandemia, resulta ser que en el 2019 hubo 19 días de paro nacional, no tuvieron clases. Sí. En el 2017 hubo 35 días de sí. paro nacional, no tuvieron clases. En el 2016 hubo 25 días de paro nacional, no tuvieron clases. Y así para atrás, ese niño que ahora se está por recibir en diciembre de bachiller o de perito mercantil, ese niño al menos tuvo
3 años menos de escolaridad. ¿Y dónde están los saberes de esos 3 años? ¿Dónde se resuelve ese tema de las clases que no se dictaron, de los temas que no se abordaron? Bueno, estamos en problemas que hay que resolverlos. Obviamente hay una gran disparidad de escuelas, y hay escuelas de excelencia en Argentina. Tal vez sigue siendo Argentina un país muy importante en relación a las escuelas de excelencia que tiene, como el Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, la ORT, el Pestalozzi Schule, Claro. la Northland. Son colegios impresionantes donde los chicos salen bilingües o trilingües. Bueno, pero eso es el 1%. Exacto. Eso es el 1%. Hay ahora algunas ventajas con respecto al pasado. Hay ahora unas ventajas. Y una de las ventajas que hay es la tecnología. Es la tecnología. Yo me eduqué con el manual Seño Voz. El manual Seño Voz eran unos 44 libros de una enciclopedia que uno tenía que recurrir como última instancia para adquirir los conocimientos necesarios para aprobar un examen. Hoy cualquier niño sabe manejar una computadora, Sí. y penetra en Internet, que está bombardeado de basura y de cosas que no sirven para nada, pero también tiene una información riquísima. Si uno quiere leer con criterio para poder aprender. Las nuevas tecnologías como dije antes, han llegado para quedarse. Y para convertirse en un mecanismo, en un instrumento propedéutico extraordinario Claro que para sí. la educación. Yo le voy a pasar solo un mensaje. Seba, yo tengo muchos mensajes para el profesor. Vos sabés cómo es el programa, va creciendo Claro. cada vez más, y lo educativo vos sabés que es algo que hoy lo necesitamos. La gente obviamente quiere también hablar y ser escuchada. Tengo audios. Personalmente te voy a leer una que, además, porque trabaja con nosotros, sabemos que sigue los programas también, es otro oyente. Le manda saludos a este gran profesor del libre pensamiento, un profesor de aquí que se llama Víctor Lescano, lo felicita y dice: pocos hablan del drama que estamos viviendo el sistema educativo, sumemos ahora también esta grieta tecnológica. ¿Por qué la llama grieta tecnológica? Porque dice que solo acceden unos pocos y de los otros no, y él lo vive. ¿Quién se ocupa? Nos dice. Él lo vive porque da clases virtuales, ¿no? En los colegios de Pilar. Eso es un tema muy complejo, pero que hay que solucionarlo urgente. Eso es plata. Es solamente plata. Claro. Y en consecuencia hay que buscar la manera de solucionarlo. Que todos los niños tengan acceso a Internet, tengan acceso a la información, tengan una buena computadora. Claro. Pero por supuesto que tiene razón el profesor. Por supuesto que hay una gran injusticia. No es lo mismo. Nunca fue lo mismo. Pero ahora no es lo mismo. No. Los chicos que tienen todos los recursos de los grupos sociales más altos, acomodados, de las clases medias altas, a los chicos de la marginalidad o a los chicos rurales, de las escuelas rurales, de los territorios, de la ruralidad. Sí, hemos Por supuesto hablado, que no es lo sí. mismo. Sebastián. Sí, a mí me quedaron 2 o 3 vectores muy importantes, 2 o 3 palabras muy fuertes que dijo Jorge. Una que para mí es súper importante, ¿no? Cuando él dijo, bueno, refiriéndose al libro de Jaime Echeverría, estamos hablando de obviedades, ¿no? Esto no me parece menor, y me parece que nos remite un poco al manifiesto liminar, ¿no? A Deodoro Roca, cuando dice: llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? En el fondo estamos hablando de obviedades. Y lo que aquí el profesor dice sobre la tecnología, voy a esto porque para no abusar del tiempo, me parece fundamental, porque en el fondo el raconto que él hizo desde Belgrano, que en realidad se anticipa al famoso discurso de Sarmiento en la Academia de Ciencias de Córdoba sobre la presencia de la mujer, ¿no? en el ámbito científico y educativo, pero desde aquel momento hasta hoy, en realidad hay algo que es atemporal, o si queremos, que atraviesa
¿no? Diacrónicamente el trabajo de la masonería, aquí Jorge corregime por supuesto, que es la construcción de la ciudadanía. Y estamos frente a un cambio de paradigma, como muy bien mencionó el profesor, en el que la tecnología es una herramienta de la cual no podemos prescindir. Y la escuela, con todos los desafíos que tiene por delante, tiene también el desafío de permitir el ingreso de vastísimos sectores, por ejemplo, el ámbito rural, sobre el cual hemos hablado mucho en esta radio, a la tecnología, a las nuevas tecnologías, a lo que hemos dado en llamar cultura digital, que es un ciclo que está llevando adelante en este momento la Gran Logia, porque entendemos que si nosotros no damos esas herramientas, estamos limitando por un lado la participación en el foro democrático, porque de eso se tratan en este momento las redes, ¿no? La posibilidad de tener voz, pero también la posibilidad de acceso a la información que, como muy bien dijo el profesor, es riquísima, pero como también señaló, hay un problema, hay mucha porquería, algo que decía Humberto Eco también, ¿no? Y acá viene el otro punto, que es lo que creo yo que la escuela y por supuesto la masonería tiene que trabajar, que lo mencionó el profesor, que es la palabra criterio. Uno puede darle todas las herramientas a los estudiantes, puede dar acceso a internet, etcétera, pero si no se hace el criterio para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es una fake news de lo que es un paper científico, etcétera, estamos fritos de vuelta. Entonces, en un contexto en que tenemos alumnos que llegan confesando prácticamente que no han leído un libro, en este momento de cambio de paradigma en que tal vez el libro, yo creo que el libro va a perdurar, pero aún así pasa a convivir con las nuevas tecnologías y con el enorme acceso a la información que todos tenemos a través de Internet, lo que queda fijo ahí es el criterio. O sea, la escuela es mucho más que la transmisión de información, es la transmisión de un método de pensamiento, de una forma de pensar. Y valores, no hay construcción de ciudadanía valores, sin las dos cosas. Respeto, es todo, sí, es todo. Respeto, es todo. Socialización. Sí. Sin duda. Socialización, ¿no? Y los chicos que están en las casas, ¿no? Con todas las vivencias que están viviendo estas económicas, la pandemia, ¿qué falta les hace el profesor? Pues además, profesor, y que aconseja, ¿no? Ahora yo querría hacerle una pregunta, si me permitís, Jorge, ¿no? Porque vos en un momento hablaste de los movimientos que terminan siendo expulsivos, ¿no? Porque a veces hay programas que están realmente bien intencionados, pero tal vez mal pensados, o no están bien situados, o no están bien implementados, y sin quererlo terminan siendo expulsivos. En el caso de las nuevas tecnologías y concretamente del formidable acceso a la información que nos posibilita Internet, está este punto, ¿no? La falta de criterio frente a la abrumadora cantidad de información puede ser algo dramático, que creo yo que es algo que estamos viviendo, ¿no? En el que muchísima gente está opinando con información, entre comillas, que es falsa, digamos, que ese rollo no importa, pero sin criterio. Entonces asistimos a este surgimiento de estas nuevas verdades que en realidad no son más que el desprecio de la verdad, de estos nuevos totalitarismos, ¿no? De estas cadenas de discursos que se van ensamblando, donde se generan narrativas que en el fondo son muy peligrosas. Y ahí de vuelta me parece que la educación es la única herramienta que tenemos nosotros para frenar un movimiento que puede ser muy, muy peligroso. Algo que en realidad podría ser enormemente beneficioso, el acceso democrático, igualitario a la información, tener a disposición las bibliotecas de todo el mundo. En mi época, Jorge, como la tuya, a mí me tocaba ir a las 6 de la mañana a la biblioteca del Congreso de la Nación porque estaba abierta toda la madrugada a estudiar. Yo iba hasta los sábados, iba así, ¿verdad? A buscar el libro. El mate cocido a las 6 de la mañana. Rezabas que esté el libro, ¿no? Bien, ¿te acordás? Hoy todo el mundo tiene en su celular acceso a todas las bibliotecas, sí. ¿Verdad? Pero falta el criterio. Y esa falta de criterio nos lleva, por ejemplo, a negacionismos que ya rayan el delirio, por ejemplo, el terraplanismo, por mencionar uno, ¿no? O el negacionismo actual de la pandemia y, por supuesto, estas teorías de la conspiración en las que siempre cae la masonería porque es una fija, ¿no? Entonces, allí la pregunta es, tal vez para ser muy concreto, ¿cómo ves vos en este momento la escuela y la universidad
como formadoras de estos criterios, por decirlo de alguna manera, epistemológicos, que permiten decodificar semejante cantidad de información que circula? Bueno, es una excelente posición, una excelente pregunta, ¿no? Una excelente, realmente. Es tal vez el punto donde los educadores tenemos que reflexionar y pensar y buscarle la vuelta. Yo creo, al igual que René Descartes, que la duda es la base de la ciencia, es la base del conocimiento, sí, es la base de la educación. Dudar, tener una mirada crítica, tratar de no tomar lo que se ve así tal cual es y tratar de buscarle, ¿no? Las distintas miradas que pueda tener para llegar a una conclusión. Una definición del conocimiento científico es aquel que presenta siempre la posibilidad de ser refutado. Sí. Si no, no es conocimiento científico, exacto, es dogma, es religión, es cualquier otra cosa. Claro. Es fe, es otra cosa. Entonces, la única forma de llegar a esa mirada crítica es estudiando, es educándose, es con buenos profesores, es con buenos maestros que te guíen, es sin relato. Y entonces, a partir de la duda y a partir de la mirada crítica, el joven va a poder participar con libertad, porque también es necesaria la libertad. Sin libertad no hay educación posible. Claro que sí. Cuando hablan los científicos, nuestros científicos, que yo respeto y valoro, y nos dicen que sin salud no hay educación, yo les replico a los científicos, sin querer contradecirlos, que no hay salud posible sin educación. Claro que sí. No hay educación posible sin salud, es una verdad a rajatabla. Pero que no hay posibilidad de conocimiento científico sin educación también es una verdad a rajatabla. Y en consecuencia, yo creo, para ir al punto, que las verdades absolutas que muchas veces se construyen desde las escuelas medias son un grave problema, porque no se enseña a reflexionar, a dudar. Al contrario, se reprime la duda. Eso está pasando, sí, en la educación. No se enseña, sí, a ser libres, sino a repetir casi de memoria algo que alguien escribió y que nadie contradijo. Justamente, yo no soy experto en masonería, pero justamente la masonería es una institución que hace eso, hace del respeto y del debate respetuoso, más el libre pensamiento, un ejercicio notable y extraordinario para que todos nos escuchemos con respeto. Y entonces cada uno va haciéndose una composición de lugar, va aprendiendo del otro y va enseñando al otro. Yo quiero una sociedad donde quepamos todos, quiero un país donde quepamos todos. Sí. No que haya excluidos, pero tampoco que haya iluminados. Profesor, es un placer tenerlo, pero nos tenemos que ir a la pausa, me indican aquí en la radio, la pausa publicitaria, pero quiero agradecerles realmente estos aportes, aportes educacionales. Espero no haberlos aburrido. No, mire, lo dejamos hablar porque realmente es una maravilla. Estoy siempre a vuestra disposición. Saludos a la audiencia de Pilar, ciudad hermosa. Gracias, le mandan saludos. En cualquier momento.
para comunicar y Sí. están ocurriendo tantas cosas en el trabajo que hace la Gran Logia que, bueno, es muy difícil ponerlo en un programa cada vez. Esa es la dificultad que tenemos, pero bueno, después, si me permitís, voy a compartir las páginas, que hace mucho que no lo hacemos, para que la audiencia pueda referirse, sobre todo a la nueva audiencia, y buscar ahí parte de lo que conversamos, ¿no es cierto? Me gustó mucho cómo hablaba el profesor Ferronato en el sentido de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y hay algunas cosas que no estamos diciendo, todos. La verdad es que la pandemia nos afecta en el plano intelectual, en el plano anímico, en el plano emocional, no poder estar juntos, no poder ver a nuestras familias, etcétera, no poder salir de casa como querríamos. Y sin embargo, fíjate que por lo menos en los ámbitos profesionales, cuando uno hace uso de la palabra, esconde todo eso, ¿no? Habla como si todo eso no ocurriera. Y yo creo que sería mucho más sano si habláramos como si eso ocurriera, porque efectivamente es lo que ocurre. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de este programa es que incluimos ese factor, porque es algo que compartimos todos, es algo que compartimos con los oyentes, es algo que compartimos con los entrevistados, es algo que compartimos vos y yo, y que cuando terminemos el programa y cada uno tenga que seguir con sus actividades, va a seguir presente. Y allí la tecnología cumple un rol fundamental que, como muy bien dijo Jorge, no reemplaza la presencialidad, o sea, la presencia es fundamental en todos los ámbitos, en el afectivo y también en el cognitivo, pero la tecnología ayuda. Así que la Gran Logia de Argentina, bueno, es algo que quiero compartir con la audiencia, comenzó con un ciclo, viste que nosotros cada año hacemos un ciclo anual que se llama Masonería y Ciencia Hoy, que lo hace en conjunto la Subsecretaría de Cultura con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Este año se llama Cultura Digital, ¿no? Y se trata de una serie de conferencias justamente para abordar estos temas, ¿no? Esta ciudadanía del futuro de la que hablábamos, este acceso a las nuevas tecnologías, este acceso a las herramientas que son herramientas ya ineludibles e indispensables para una participación inclusiva de nuestros ciudadanos. Eso es algo que, por supuesto, invito a la audiencia a visitar y a conocer en nuestras páginas. Pero hay algo que también mencionó Jorge que a mí me parece importante rescatar. Viste que en un momento dijo que la ley 1420 era la ley más hermosa, ¿no? Así la definió. Sí. Y nosotros elegimos llamar ley 1420 del futuro a la que se aprobó, ¿no? Ley 1420 del siglo XXI, en realidad, a la que se aprobó ahora por unanimidad, que es esta ley de educación ambiental integral, porque creemos que se juega mucho en este siglo XXI en torno a la cuestión de la educación y del medio ambiente, y eso es algo que está en agenda, pero que se conecta con algo que es evidente para todos, que es la situación que estamos atravesando, la situación del COVID. Y ahí la Gran Logia también ha hecho una cosa muy importante que quiero compartir, más allá de que está publicado en nuestras páginas, y que se toca un poco con el gesto de Belgrano al que se refería Ferronato, ¿no? Él decía, Jorge, que el Cabildo le da un premio de 40.000 pesos, que en aquella época era mucho dinero, cuando regresa a Buenos Aires. Y yo lo mencioné un poco el año pasado, pero ahora lo voy a decir con mayor precisión. ¿Vos te acordás que cuando comenzó la pandemia el Estado dio a las ONGs unas sumas de dinero considerables como una ayuda, digamos, para poder subsistir durante el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Sí. El tiempo de la cuarentena. Bueno, la Gran Logia de Argentina tomó una decisión ética muy fuerte, que yo saludo, celebro y que la verdad me llena de alegría, que fue la siguiente: fue devolver a la sociedad lo que el Estado le había entregado en dinero. ¿Pero cómo? Con un agregado que es el agregado del conocimiento. Entonces se realizó una reunión entre la Gran Logia de Argentina y las instituciones universitarias y los centros de investigación más importantes del país. Te menciono el Instituto Milstein, entre ellos, ¿no? CONICET, la UBA, etc.
que están trabajando en conjunto en un proyecto biotecnológico que lleva por nombre Consorcio Anti-COVID-19, ¿no? Y están trabajando muy duro y con resultados muy positivos. La Gran Logia se reunió, escuchó con atención y decidió comprometerse como aportando el saber científico de nuestros hermanos que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero además haciendo un aporte de dinero muy importante. No voy a dar el número porque no es cuestión, digamos, un aporte de dinero muy concreto que era exactamente el que había recibido del Estado, ¿no? Como una forma de decir un poco lo que hizo Belgrano, ¿no? Cuando recibió el del Cabildo, decir, bueno, que esto vaya a la educación. En este caso la masonería dijo, bueno, que esto vaya al estudio y a la investigación en torno al COVID-19. Y es muy interesante porque esa audiencia, que también está disponible en nuestras páginas, en la que participaron investigadores e investigadoras de primer nivel, se menciona que gracias a ese aporte se puede dar por concluido el proyecto. O sea, era el dinero que faltaba para completar el proyecto, ¿no? Jorge dijo con mucha razón, también hay una cuestión de dinero involucrada aquí, ¿no? De dónde uno pone el dinero también está poniendo el interés, por decirlo de algún modo. Y bueno, quería compartir esto con la audiencia porque es una forma muy concreta que tuvo la Gran Logia a nivel institucional. Fíjate que últimamente la Gran Logia está haciendo intervenciones a nivel institucional. Ya no se trata de hermanos o hermanas que de manera personal presentan proyectos de ley o participan un compromiso en más allá. sanitarias. Sí. Ahora esto por supuesto todo eso continúa, pero ahora la Gran Logia como institución se está involucrando en el proyecto de ley de educación ambiental integral que felizmente se aprobó y que nosotros llamamos la ley 1420 del siglo XXI porque realmente creemos que es un punto central, y esta contribución al consorcio anti-COVID-19, que no se trata solamente del dinero, sino de un acompañamiento y de sostener a este grupo de científicos y de científicas que están trabajando tan duro. Así que, volviendo un poquito al inicio, ¿no? Que usted decía que nosotros tratamos siempre de que nuestro aporte sea un aporte constructivo. Yo quiero retomar una de las cosas que dijo el profesor Ferronato y que frente a la pregunta que yo le hice concretamente, ¿no? Frente a tanta información que te abruma por las redes, ¿no? Nosotros necesitamos tener criterio para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Y para llamar a las cosas por su nombre, no podemos dejar de constatar que existe un movimiento creciente de distintos grupos, de distintas orientaciones y distintas proveniencias, y no solo en Argentina, por supuesto, que podríamos englobar bajo el nombre de negacionismo, ¿no? Tenemos desde los delirios del terraplanismo, o sea, la gente que dice que en realidad hay una conspiración masónica para sostener que la Tierra tiene forma de, digamos, de tierra, geoide, y que sostienen que la Tierra es plana. Pero también está quienes niegan hoy la cuestión de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Las vacunas también. Y de las vacunas, por supuesto, y todos... que hubo un gran problema en Santa Fe esta semana con el tema de sin duda, y todas las situaciones concomitantes, por ejemplo, el riesgo de colapso del sistema sanitario, ¿verdad? Y allí se plantea una falsa dicotomía. A mí me gustó mucho lo que hizo Ferronato cuando sobre el final refutó la dicotomía entre educación y salud. Fíjate que lo hizo muy bien porque lo hizo sin negar ni una cosa ni la otra, es decir, con una sutileza de pensamiento. A mí lo que me preocupa, y en general lo que me parece que le interesa a la Gran Logia, es evitar esas dicotomías que nos conducen a posturas dogmáticas o fanáticas que en definitiva no hacen más que nublar el pensamiento. Y hay ahora una dicotomía que sería libertad-salud, ¿no? No se trata de eso. Se trata, por supuesto, de estar atentos como ciudadanos para que todas las garantías constitucionales estén vigentes, para que las libertades no sean restringidas desde ya, pero al mismo tiempo de tener en cuenta la situación real
que nuestro país, y no solo está atravesando, escuchando a la comunidad científica que no tiene ningún interés en restringir nuestras libertades, sino que tiene una preocupación única, y esto vos lo sabes muy bien, que es el cuidado de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, sí. de vuelta, está muy bien pensarlo todo, pensar los equilibrios, pensar las posibilidades, debatirlo, pero hacerlo, bueno, Jorge Ferronato usaba la palabra respeto. Para mí la palabra respeto tiene casi una categoría epistemológica, ¿no? Porque consiste en hacer silencio, escuchar y devolver una palabra sensata, que no necesariamente tiene que ser un acuerdo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Nosotros podemos dialogar en el desacuerdo, pero si lo hacemos con respeto, si nos escuchamos, si devolvemos con respeto, bueno, se va construyendo el conocimiento colectivo, se va construyendo la ciudadanía y entonces tenemos políticas de Estado y entonces se vuelven más esporádicos y cada vez vamos alejando a los pequeños grupúsculos fanáticos que, por ejemplo, produjeron este episodio que mencioné al comienzo, que fue nada menos que una bomba en un local partidario. Brevemente, estamos trabajando muy fuerte en el área sanitaria con este proyecto del consorcio anti-COVID. La Gran Logia está muy comprometida con eso. Estamos trabajando muy fuerte en el área de educación, como proyecto de educación medioambiental, pero también estamos trabajando muy fuerte en tratar de hacer entender esto, que es un mensaje cultural que la masonería siempre sostuvo: la tolerancia, el libre pensamiento, el intercambio civilizado de ideas y un límite claro, un no clarísimo a cualquier expresión de violencia y de fanatismo. La dificultad de entablar un diálogo, incluso en la diferencia, sensato, sereno, entre otras muchas dificultades que atravesamos, la soledad y otras, ¿verdad? Sí. El temor a la enfermedad, son cosas que impactan muchísimo en el cuerpo, en el sentimiento y en la cabeza. Y estamos viendo que en un grupo considerable de gente, felizmente no mayoritario, impactan de manera negativa, porque por una falta de criterio, por una falta de información, o a veces por alguna intencionalidad de otro tipo, están generando o incitando a la violencia. No, eso es lo único que tenemos que evitar, los discursos violentos. Las posiciones las tenemos que expresar con total libertad, las críticas con total libertad, los intercambios siempre con libertad, pero tenemos que tener cuidado de mesurar las palabras, de medirlas y también de hacer silencio para escuchar al otro, al que piensa distinto, y respetarlo y entender que es nuestro vecino o nuestro conciudadano al que necesitamos con vida y al que necesitamos también para que nos devuelva otra mirada, ¿no? Eso es muy importante y por eso yo te decía que me parece que nosotros tenemos que sentirnos libres de incluir todos estos discursos y poder decir lo que nos pasa en tanto que personas humanas. Claro. Es decir, que los discursos dejen de ser tan abstractos y aún, por supuesto, manifestando nuestras ideas, decir también lo que nos pasa, porque somos una cosa, digamos, somos una sola cosa, no estamos divididos, no tenemos el cuerpo dividido de la mente y la mente dividida de la emoción. Lo único que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, yo sé que cuesta, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de evitar las falsas dicotomías y en general de tratar de no plantear todo como una dicotomía, o esto o aquello. O sea, hay que buscar los equilibrios y entender que las realidades son múltiples, son complejas, estamos atravesando un momento complejo y esto requiere de la calma de todos nosotros. Y parte de esa calma es poder decir que no estamos calmos, o sea, darnos la libertad de decir nos sentimos mal, como este señor que acabas de mencionar. Claro. O sea, dar voz a nuestra humanidad, para decirlo de algún modo, ¿no? Dar voz a nuestra humanidad, pero siempre con esta perspectiva que en definitiva es una perspectiva de esperanza,
que haciéndolo estamos contribuyendo al progreso de nuestra sociedad y al bienestar de los que nos rodean. El acompañamiento, ¿no? Desde la masonería también se acompaña todo el tiempo, desde los talleres, desde lo virtual que invitamos a la gente. La gente me está preguntando acá, Sebastián, ¿tenemos para invitarlos a algún Zoom, algo que puedan participar, escuchar, oír? Sí, absolutamente. Si me permitís, este es el momento de mencionar las páginas. Sí, por supuesto. No lo hacemos. Sí, por supuesto, nosotros realizamos muchas conferencias de muy distinto tenor, sobre ciencia, sobre cultura, sobre aspectos sociales, y voy a pasar las 3 páginas por las que normalmente comunicamos esto. La primera, voy a mencionar la de mi subsecretaría, que es muy fácil: Cultura Masonería, todo junto, ¿no? culturamasonería.org. La repito, culturamasonería.org. Allí van a encontrar una inmensidad de charlas que se han dado, que se están dando, los anuncios de las charlas que se van a dar. En este momento se están difundiendo las cátedras sarmentinas. A medida que pasa cada clase se publica. La segunda página es la página de ciencia y tecnología de la Gran Logia, y que también es muy fácil de recordar, es cienciamasonería.org, ¿no? Todo junto, cienciamasonería.org. Estas dos, la de cultura y la de ciencia, además de tener un sitio web, tienen sus respectivos Facebooks y sus respectivos Instagrams, que los buscan rápidamente en Facebook, pones cultura masonería y te lo tira automáticamente. Así que nos pueden encontrar allí también. Y por último está la página central, digamos, la página principal, que es la página de la Gran Logia, que es masonería-argentina.org.ar. Esta la repito un poquito más lento porque es más complicada. masonería-argentina.org.ar. Pero para responder a la pregunta, hay muchos cursos que ya se hicieron, muchas charlas que ya se dieron, que están allí disponibles, y toda la programación de lo que vamos a hacer este año, que por supuesto va cambiando porque es tan dinámica la realidad que a veces nos obliga también a cambiar la agenda de las charlas, ¿no? Y estamos hablando todo el tiempo de las que son abiertas al público, así que desde ya están todos invitados y son más que bienvenidos. Solamente seguir la página, me dicen, sí, ¿no? Sí, alcanza con eso. Hay un canal de YouTube también. Si vos entras en YouTube y pones Cultura Masonería, te va a salir el canal, y ahí hay un montonazo de charlas y los vivos, por ejemplo. Te doy un ejemplo. En este momento se están llevando a cabo las cátedras sarmientinas, que es una serie de largas conferencias en torno a la figura de Sarmiento, pues, pero súper interesantes. Se hacen en vivo, ¿no? Se transmiten en vivo. Ahora, una vez que termina el vivo, queda registrado. Entonces, si vos entrás, me olvidé de mencionarlo, al canal de YouTube de Cultura de la Gran Logia, bueno, allí podés asistir, por decirlo de algún modo, a las clases que ya ocurrieron, o podés ver en vivo si tenés la ocasión de estar allí en el horario, ¿verdad? Claro que sí, sí, no, la gente sigue dejando mensajes, agradecimientos. Te quiero enviar mensajes no solo de los queridos hermanos que nos están escuchando, sino de las queridas hermanas de la Gran Logia Femenina de Argentina, a la programación, al programa, por difundir la cultura y todo también lo que realizan desde Gran Logia. Yo eso te lo agradezco mucho. Un saludo muy grande a los hermanos de Pilar, por supuesto, y un saludo muy especial a las hermanas, y ojalá podamos intensificar el trabajo en conjunto, también en el área de cultura, porque eso creo que enriquece nuestros trabajos y enriquece nuestras miradas, y sobre todo hace estrecha la cadena de unión y la fraternidad. Así que un saludo muy grande. Te decía el otro día, Roque Pérez, creo que hoy no podré decir qué actuales que somos, ¿no? Ojalá esto quede grabado 100 años y digan, qué actuales estos chicos también. A ver, estás diciendo algo súper interesante que me parece lindo compartir también con la audiencia. Esta radio, que lleva, como vos bien decís, 3 años, también fue creciendo despacito, fue hecha casi de manera artesanal, ¿no? Fuimos haciendo una producción a los ponchazos, por decirlo de algún modo.
poco a poco fuimos adquiriendo la experiencia, se fue sumando gente y sobre todo se fue multiplicando la audiencia y se fue diversificando, ¿no? Sí. Porque si al principio eran solo hermanos y hermanas y luego se sumaron los docentes interesados en la masonería, hoy tenemos gente que está conectada desde todo el mundo y que nos mandan mensajes a vos y a mí por todos lados, con preguntas de muy distinto tenor, y que ya no se trata de un segmento especializado con un interés específico en la masonería, sino que encuentra en este espacio algo más. Y bueno, yo es algo que celebro, esto está hecho a pulmón, y me parece que está bueno decirlo también, ¿no? Porque, y con mucho cariño, porque la verdad que nosotros lo hacemos y hasta nos divertimos, siempre decimos lo mismo. Sabemos que es un programa serio, con muchos temas actuales, pero le ponemos un poquito de chispa. De vuelta no hay dicotomía. La masonería trabaja por lo general, así viste que se dice que la masonería trabaja a través de sus hombres o de sus mujeres, sí. ¿No? De vuelta no hay dicotomía. Casi todo lo que hacemos es bueno que la gente lo sepa, casi todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón. Así como Roque Pérez dio su vida a pulmón. Y sin embargo, podemos hacer mucho y logramos mucho. Y eso es porque contamos con el acompañamiento de tantas instituciones, pero también de tantas personas que se toman en serio un discurso que, como decía el profesor Ferronato, en definitiva es obvio, es muy sencillo, ¿no? Es la tolerancia política, es la fraternidad, es el respeto del diálogo, es la búsqueda de la igualdad, de la inclusividad y la defensa de la libertad. No hay mucho más que eso. Me preguntan acá, ¿qué pasa con la película de Roque Pérez? Ay, son ansiosos, muy ansiosos. No, pero está muy bien hecha la pregunta. Sí, está así, lo que pasa es que con la pandemia, viste, vos programás. El documental de Roque Pérez, sí. Que creo que fue la semana pasada. La semana pasada estuvieron los hermanos de, sí, la Logia Quiroga. Sí. Bueno, están a punto de terminar. Y bueno, claramente en cuanto esté lo van a ver en la página de Cultura que acabo de mencionar. ¿Sí? Todavía no está publicado, en cuanto esté publicado se van a enterar o en el sitio web o en Facebook o en Instagram se van a enterar y lo van a encontrar subido a YouTube. Falta muy poquito para que esté listo. Que esto toca mucho nuestra situación actual. El documental de la Logia Quiroga va a ser el puntapié inicial, por decirlo de algún modo. Como vos sabés, nuestro presidente Pablo Lázaro, por decreto, declaró este año para la Gran Logia como el año oficial del fallecimiento, o sea, del 150 aniversario del fallecimiento de José Roque Pérez, que es nuestro primer gran maestre, pero que además estuvo a la cabeza del combate contra la epidemia de fiebre amarilla. El documental va a hablar un poco de todo esto, pero a partir de allí va a haber un montón de actividades en torno a la figura de Roque Pérez, que, como decían la semana pasada, es un héroe silencioso, ¿no? Es uno de los menos conocidos y que, sin embargo, ha tenido una vida interesantísima y ha hecho un aporte gigantesco a nuestra sociedad. Y si te fijas en la programación de las cátedras sarmientinas, que ya están en curso, la última charla la doy yo y la doy justamente sobre Roque Pérez y la situación actual de pandemia, ¿no? Porque me parece que es importante que todo lo que es nuestro pasado sirva de inspiración para pensar nuestro presente y para diseñar un futuro que sea mejor para todos. Te agradezco mucho el espacio, te agradezco que por una vez me hayas dejado hablar. Agradezco a la audiencia, realmente. No te voy a decir lo que dice Noelia porque estamos al aire. Le voy a echar la culpa a Noelia. No hablo nada. Le agradezco a la audiencia porque está súper comprometida. Sí. Son muy interesantes los mensajes y bueno, que sepan que de verdad los tenemos en cuenta, los tomamos, los mensajes. Y como vos decís, vamos construyendo en torno también a eso. O sea, esto es una cuestión que estamos construyendo entre todos. Así que bueno, construir un agradecimiento juntos. A todos y a Noelia, por supuesto. Juntos, justamente de lo que estábamos hablando, de esta hermandad, es esto. No hay más nada, es esto todo lo que hacemos. Quiero agradecerte, Sebastián, por este programa nuevamente también, desde todos lados aquí. Me escriben amigos que, yo no sé, vos conocés muchos lados. ¿Córdoba conoces? De Córdoba, de Tanti. ¿Conocés por ahí vos, Sebas? Se me fue. Claro, viví 5 años en Córdoba. ¿Y dónde lo toqué? Mirá.
Lo toqué ahí, con los amigos cordobeses. Ya nos va a traer los amigos cordobeses también, que hablamos mucho y que también siempre están trabajando tanto, ¿no? Ay, nos quedamos ahí, ¿te acordás del cementerio? Me están preguntando. Sí, también, a ver. Sí, bueno, eso sí, está publicado también. Sí. Está publicado lo que... Claro, aquí tuvimos la entrevista antes de que saliera al aire. Mirá cómo se acuerdan, Qué bárbaro. Sí, aquí tuvimos, me había olvidado, aquí tuvimos la entrevista antes de que saliera al aire el documental. El documental ya está disponible en la página de Cultura. Sí. ¿no? Y en cuanto a Córdoba, sí, se está trabajando muchísimo y hay intercambios muy interesantes, pero bueno, siempre con este criterio que mencionábamos al principio, ¿no? De evitar las dicotomías, ¿no? Así que un gran saludo a los hermanos de Córdoba que están allá. Muchísimas gracias. Bueno, Seba, nos tenemos que despedir. Gracias por el invitado de lujo. Como siempre, la masonería nos trae personas que realmente no solo tienen la experiencia, la vocación de transmitir, de enseñar y de contarnos también toda esta actualidad en pandemia que estamos viviendo, siempre acompañándonos. Gracias.